Buenos días con todos los amigos de Empodera, es la escuela de liderazgo LGBTI. Tengo el gusto de estar acompañado el día de hoy de mi amigo Bruno Bimbi, que es periodista, escritor, activista LGBT+, argentino, pero en realidad ahora un poco ciudadano del mundo. He estado muchos años en Brasil, ahora sé que está por España. Y me acompaña el día de hoy para poder conversar un poco de su experiencia cercana en cuanto a cómo los liderazgos LGBT, el activismo, logró ciertas conquistas en la región. Bruno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a vos, Alberto. Un gusto revernos. Cuéntame, Bruno, tú eres así, no solo testigo, sino actor de uno de los hitos más importantes a nivel de América Latina, que es la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina, el año 2010. Fue el 10º país en el mundo, si no me equivoco, en lograr esta aprobación y el primero en América Latina. ¿Cómo fue esto posible? Bueno, es una de las cosas de las que yo más me enorgullezco en la vida. Yo fui durante mucho tiempo, lo sigo siendo, pero a la distancia, o sea, hace muchos años que vivo en Argentina, activista de la Federación Argentina LGBT. En aquel momento era miembro de la dirección nacional de la Federación como secretario de Relaciones Institucionales y Prensa, y fui una de las personas que coordinó la campaña por el matrimonio igualitario, junto con María Rashid, Esteban Pablón y otros compañeros. Que cuando nosotros empezamos, allá por el 2006, a organizar la campaña por el matrimonio igualitario en Argentina, y en 2007, cuando finalmente la lanzamos a público, todo un trabajo previo, eran poquísimos los lugares en el mundo donde existía este derecho. Recuerdo que en ese momento eran básicamente Holanda, Bélgica y España en Europa, Canadá únicamente en el continente americano, y el estado de Massachusetts en Estados Unidos, solamente el estado de Massachusetts, y Sudáfrica, el único país hasta hoy del continente africano. Solo esos países tenían matrimonio igualitario en el mundo, y parecía en ese momento en Argentina una verdadera locura, ¿no? Yo recuerdo que cuando lanzamos públicamente la campaña, mucha gente que nos quería, que estaba de acuerdo, que le parecía bien lo que hacíamos, nos decía, pero bueno, ustedes saben que lo que están haciendo es muy lindo, pero que ni de casualidad lo van a conseguir, ¿no? Ustedes saben que en un país como Argentina, un país conservador, con una iglesia católica tan fuerte, en el que a las marchas del orgullo todavía no iba tanta gente, en el que era muy difícil ver un político en una manifestación del orgullo. Por aquellos años iban Luis Zamora, que había sido diputado por un partido de izquierda trotskista, y María José Lubertino, que era una diputada, había sido diputada por el radicalismo y era una activista feminista, que en aquellos días asume la presidencia del Instituto Nacional contra la Discriminación, el gobierno de Kirchner. Es decir, era un momento en el que hablar de matrimonio igualitario en Argentina se veía tan, pero tan lejano, como probablemente se debe sentir hoy en otros lugares del mundo, ¿no? Seguramente mucho más lejano de lo que se siente hoy en Perú, ¿no? Porque estuvimos juntos en Perú presentando mi último libro, El fin del armario, y yo recuerdo que si bien muchos de ustedes me decían, acá todavía estamos lejos de eso, o acá todavía parece más difícil, la realidad es que si vos te parás hoy en Perú, en un continente en el que ya hay matrimonio igualitario en Argentina, en Brasil, en México casi en su totalidad, en Colombia se está por aprobar, en Chile, en Uruguay ya también hay, en Ecuador ya también hay. Digo, realmente la mayor parte del continente ya tiene matrimonio igualitario, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer esto en Argentina, no había ningún país de América Latina donde esto siquiera se estuviera discutiendo, ¿no? Y cuéntame, Yo Bruno, resalto esto para que relativizar cuando uno dice, no, esto no lo vamos a conseguir, sí, se puede conseguir. Y cuéntame, Bruno, dentro de ese esquema, ¿por qué decidieron apostar por la figura del matrimonio igualitario y no ir por una figura intermedia como la unión civil, que tal vez hubiese podido ser visto como una suerte de transición hacia lo realmente justo? Mira, por dos o tres razones, ¿no? En primer lugar, hay una cuestión de orden pragmático, ¿no?
Si vos hoy en un país donde no se está discutiendo esto, ¿no? Supongamos, vos proponés unión civil, te van a decir que no con la misma fuerza con que nos dijeron a nosotros que no al matrimonio igualitario. Y van a mantener ese no hasta el final, de la misma manera que lo mantuvieron con nosotros, digo, los sectores que se oponen, me refiero, ¿no? La Iglesia Católica, los partidos de derecha, los medios conservadores, te van a decir que no a la unión civil con tanta intensidad como te dirían que no al matrimonio igualitario. Si decís matrimonio igualitario, te van a decir que no durante un cierto tiempo, hasta que en un momento van a empezar a decir, bueno, entonces unión civil, ¿no? Entonces, para empezar, por una cuestión de orden pragmático, si tu objetivo es conseguir la unión civil, la mejor manera es pidiendo matrimonio igualitario porque te lo van a ofrecer ellos, ¿no? Ahora, hay una segunda cuestión que es que yo creo que tu objetivo nunca debe ser conseguir una unión civil, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque si hablamos de unión civil estamos hablando de una institución jurídica separada. Estamos hablando de segregación, ¿no? Es como si se prohibiera a las personas negras casarse, se dijera que el matrimonio solo puede ser contraído entre personas blancas, y en compensación se les ofreciera a las personas negras una ley de unión de negros, ¿no? Entonces, cuando vos te casás o cuando yo me caso, nos dan un certificado de matrimonio. Cuando alguna persona negra se casa, le dan un certificado de unión de negros, ¿no? O que a los judíos le dijeran, ustedes no se pueden casar, pero les vamos a dar una ley de unión de judíos, ¿no? Bueno, cuando uno pone estos ejemplos se da cuenta de lo absurdo, de lo discriminatorio, de lo ofensivo que esto llega a ser, ¿no? Y muchos pueden decir, pero es una comparación exagerada. Hasta la década del 60 en Estados Unidos estaba prohibido en 16 estados que personas negras y personas blancas se casaran. Las personas negras solo se podían casar con personas negras y las personas blancas solo con personas blancas. En 16 estados de los Estados Unidos hasta la década del 60, cuando la Corte Suprema dijo que esto era inconstitucional. Los judíos durante mucho tiempo no tuvieron derecho al matrimonio en muchos países. En Argentina el primer Código Civil no se los permitía. Recién en la reforma de fines del siglo XIX, cuando se instituye el matrimonio civil, los judíos pueden empezar a casarse, ¿no? Entonces no son ejemplos tirados de los pelos, son cosas que ya pasaron en el mundo. A ver, si a vos te dan una institución separada, el mensaje que el Estado le está pasando a la sociedad es que tu relación de pareja es menos valiosa, es menos importante que la de una persona heterosexual, y por lo tanto que vos sos un ser humano menos valioso y menos importante que una persona heterosexual. Y cuando hablamos de matrimonio, no estamos hablando solamente de una serie de derechos materiales como la pensión, la herencia, la patria potestad compartida de los hijos, el plan de salud compartido, derechos migratorios. Estamos hablando sobre todo de una cuestión de dignidad humana y de acabar para siempre con esta idea de que hay dos categorías de personas, sea negros y blancos, sea cristianos y judíos, sea gays y heterosexuales. Esa idea de que hay distintas categorías, si una es más valiosa que la otra y tiene más derechos que la otra, es algo que tenemos que enterrar para siempre. Y con la unión civil no lo enterramos, nada más ganamos algunos derechos materiales, pero se mantiene, se sostiene esa diferencia tan profunda, y además, y esto es lo último, en todos los países donde se aprobaron leyes de unión civil, esas leyes no reconocían los mismos derechos del matrimonio, sino apenas algunos. De acuerdo. Entonces, digamos, se plantea en este escenario en un momento, además, como tú bien has señalado, donde el contexto era distinto al actual, ¿no? Deciden ir por lo máximo, por lo justo, que es el matrimonio igualitario. Y digamos, ¿cómo se inicia? ¿Cómo empieza esa estrategia? Tienes que identificar actores, ves, digamos, cuáles son los frentes que tienes al frente. ¿Cómo ordenas esta estrategia? Bueno, en primer lugar, antes de hacer pública la campaña, hubo varios meses de trabajo, ¿no?, en los que todavía nadie sabía que estábamos organizando una campaña por el matrimonio igualitario, ¿no? Hubo varios meses de trabajo en los que nos dedicamos a estudiar, a leer, a ver, bueno, cómo había sido en esos poquitos lugares del mundo donde ya se había aprobado, ¿no? Entonces nos tomamos el trabajo de leer, subrayar y estudiar las transcripciones del debate sobre el matrimonio igualitario en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España, leyendo lo que dijo cada diputado y cada senador. Leímos los editoriales de los diarios que se pronunciaron a favor y de los diarios que se pronunciaron en contra, las declaraciones de los obispos de la Iglesia. Fuimos a ver, bueno, cómo fue en Sudáfrica, hubo una sentencia de la Corte Constitucional, leímos y subrayamos la sentencia de la Corte Constitucional. En Massachusetts también había sido una decisión de los tribunales, fuimos ahí a leerla y a estudiarla.
fuimos a ver cómo había sido la discusión en cada uno de los lugares donde esto se había planteado, cuáles habían sido los principales argumentos a favor, cuáles habían sido los principales argumentos en contra, pensar cómo desconstruir esos argumentos contrarios, cómo responder a cada una de las cosas que seguramente iban a decir, porque claro, cuando empezó la discusión del matrimonio igualitario en la Argentina y se hizo pública y hubo debates públicos en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, etcétera, los argumentos de los que estaban en contra fueron básicamente los mismos que ya se habían escuchado en España, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Canadá, y como nosotros habíamos hecho los deberes, ya teníamos las respuestas preparadas, ¿no? Hubo además que hacer un trabajo de mapeamiento político, ¿no? De pensar, bueno, quiénes son los actores que intervienen en esta discusión y cuál es la correlación de fuerzas y cómo modificar esa correlación de fuerzas. Hubo un trabajo en ese momento de relación con el gobierno, estamos hablando del gobierno de Néstor Kirchner, que en ese momento venía con toda una impronta de revalorización de los derechos humanos, de reformas tendientes a asegurar mayores derechos, y por lo tanto era un interlocutor, digamos, más fácil, lo cual no significa que de entrada nos hayan dicho que sí. En las primeras reuniones nos dijeron que, bueno, que a lo mejor, que quizás, pero que todavía había que trabajarlo mejor el tema. Un momento, yo recuerdo que tuvimos una reunión con Aníbal Fernández, que ahora acaba de volver al gobierno como ministro de Seguridad, y que en aquel momento era ministro del Interior, después fue jefe de gabinete. Y Aníbal, con mucha sinceridad, es un tipo, la verdad, que yo lo respeto mucho porque todo lo que nos dijo en privado lo mantuvo en público después cuando tuvo que hacerlo. Aníbal lo que nos dijo es, miren, en este momento yo no les puedo garantizar que el gobierno va a apoyar el matrimonio igualitario, porque hoy no están dadas las condiciones, no podemos ir al Congreso a debatir algo que vamos a perder la votación, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que yo estoy de acuerdo, que creo que Néstor también está de acuerdo, lo tengo que hablar con él, y que seguramente la mayoría de nuestro gobierno está de acuerdo, pero que es un tema que hay que trabajar, y lo que les propongo es, creemos las condiciones políticas, construyamos una mayoría en la sociedad para que el gobierno pueda decir que apoya esto con posibilidades reales de éxito, ¿no? Dar una batalla que se pueda ganar. Y desde ese momento trabajamos juntos en secreto para conseguirlo. El Y, gobierno nos ayudó en muchas cosas, pero a la vez trabajamos con sectores de la oposición también, ¿no? A la vez que dialogábamos con el gobierno, dialogábamos con el principal impulso político a la ley, lo dan diputados del Partido Socialista, y Vilma Ibarra, que en este momento es la secretaria de la Ley Técnica de la Presidencia, Alberto Fernández, una persona con un poder importante en el actual gobierno, pero que en ese momento era una senadora de un partido más pequeño de izquierda, de centro izquierda, y que se jugó a presentar el proyecto. Después ella fue candidata por la lista oficialista y se jugó a poner la cara y a debatir esto públicamente siendo candidata por la lista oficialista. O sea, hubo todo un trabajo de tejido político que incluyó desde hablar con el kirchnerismo hasta hablar con el macrismo, o sea, con la derecha, con la izquierda, con partidos de distintas tendencias, muchas discusiones y que incluyó a la vez una estrategia judicial, ¿no? Nosotros vimos que en algunos países este derecho se había conquistado por la vía de la justicia, y en otros por la vía del legislativo, del Congreso, y en otros porque el gobierno fue al legislativo, como España, ¿no? Que el presidente presentó el proyecto, lo mismo que pasaría después, por ejemplo, en Portugal, ¿no? Más adelante, y que también estudiamos el caso. O sea, hubo en distintos países distintos caminos. Nosotros decidimos recorrerlos todos y hacer que cada uno condicionara al otro. Cada avance a nivel judicial presionaba a la política, y cada avance en la política presionaba a los jueces. Entonces, al mismo tiempo teníamos una estrategia de ganar casos en la justicia y parejas se pudieran casar con la intención de llegar hasta la Corte Suprema, ¿no? Que finalmente llegamos a la Corte Suprema, y mientras tanto empujábamos el proyecto de ley en diputados y en el Senado, y dialogábamos con el gobierno y con la oposición. O sea, un trabajo bastante complejo del que participó muchísima gente, ¿no? O sea, cada uno cumpliendo una función. comentaste algo que creo que es muy, muy importante destacar, que es que, claro, conversaban con el kirchnerismo, pero también conversaban con el macrismo, que es una manera de decir, conversaban con la izquierda, conversaban con la derecha, conversaban con el centro, porque muchas veces se discute, y me ha pasado, y he recibido críticas de cómo puede ser posible que hables con determinada bancada, que ha demostrado en diferentes momentos una abierta posición anti-LGBT. Mi postura es que tienen votos, con lo cual, si tienen votos, hay que hacer el esfuerzo. Por supuesto, en muchos casos ese esfuerzo no va a dar el resultado que queremos, pero que uno no puede empezar la estrategia cerrando puertas que no ha intentado abrir.
digamos, esa fue la misma mirada que ustedes tuvieron, o cómo es que Total y manejaron ese tema? absolutamente. Total y absolutamente. Mira, yo creo que hay obviamente un límite, ¿no? El límite es la extrema derecha, son los neonazis, son los fascistas, o sea, ese es el límite con el que yo no me siento a conversar, o sea, que yo aquí en España no hablaría con Vox, ¿no? En Brasil no hablaría con Bolsonaro, pero además es una discusión que no tiene sentido, porque ellos jamás apoyarían esto. Entonces, Probablemente no te digamos que es una discusión recibirían. que no me recibirían. O sea que en la práctica, además de que yo tengo ese límite, ellos también lo tienen. Entonces es una discusión. Pero digamos, sacando esos límites obvios, ¿no? Yo creo sí que, a ver, si vos necesitas, si vos querés conquistar el matrimonio igualitario en el Perú, ¿no? ¿Qué caminos tenés para hacerlo? Un camino es conseguir que la Corte Suprema de Justicia del Perú, ¿no?, declare inconstitucionales los artículos del Código Civil o de la ley. No conozco el caso específico del Perú, ¿no? En Argentina eran 2 artículos del Código Civil, ¿no? Entonces, la Corte Suprema de Justicia, si la Corte Suprema de Justicia declaraba inconstitucionales esos 2 artículos del Código Civil, automáticamente las parejas se podían casar, ¿no? Eso, de hecho, lo conseguimos en sentencias individuales, en casos individuales, ¿no? Entonces, hubo parejas que se casaron antes de la aprobación de la ley porque los jueces los autorizaron. Faltaba, si llegábamos a la Corte Suprema y la Corte Suprema decidía, ahí ya conseguíamos, ¿no?, regularizar eso. Es un camino jurídicamente más complejo, pero digamos que explicándolo fácil era la última instancia, ¿no? Bueno, entonces un camino es ese. Si vos me decís, mira, tengo la posta de que tenemos la mayoría en la Corte, de que da para hacerlo por ese camino y me evito tener que sentar con gente con la que no quiero conversar y qué sé yo digo, bueno, es un camino. Ahora, si ese camino no existe, ¿cuál es el otro camino? Que se apruebe una ley en el Congreso del Perú, ¿no? Bueno, para que se apruebe una ley en el Congreso del Perú tenés que tener exactamente la mitad más uno de los votos de los diputados. Entonces, hay dos opciones otra vez. Una es esperar a que el Congreso de Perú un día tenga una mayoría de votos de diputados súper macanudos, progresistas, a favor de los derechos LGBT, que van a la marcha del orgullo y se cuelgan la bandera en el hombro. Y otra cosa es hablar con los diputados que existen, con los que hay hoy, ¿no? Porque eso puede tardar mucho, capaz que de acá 50, 100 años lo conseguís, pero o lo conseguirán tus hijos, tus nietos, no sé. Pero si vos querés que la ley se apruebe hoy, necesitas a los diputados que están hoy. Entonces tenés que sentarte a conversar y tenés que empezar. Nosotros, a ver, yo te doy un ejemplo, te doy 2 ejemplos. Una elección para gobernador en la provincia de Santa Fe, ¿no? En esa elección se enfrentaban el candidato del peronismo, ¿no?, apoyado por el gobierno no recuerdo si en ese momento ya estaba Cristina o todavía estaba Néstor, creo que todavía estaba Néstor, y del otro lado el candidato del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista había sido el partido que desde un principio había apoyado la ley, ¿no? Digamos, sus diputados se habían comprometido, la ley hizo un trabajo sensacional. Sin embargo, el que era candidato a gobernador por el partido en esa provincia, que es la única provincia donde el partido era fuerte para disputar el gobierno, digamos, todavía no se había posicionado públicamente, ¿no? Justamente porque el tipo estaba disputando el gobierno, entonces tenía miedo de perder votos, ¿no? Y todavía no se había disputado. El candidato del peronismo tampoco, los dos eran figuras progresistas, ¿no? Pero ninguno de los dos se había posicionado por miedo a perder votos. ¿Nosotros qué hicimos? Yo tenía buenas relaciones con mucha gente ligada al candidato oficialista. Y Esteban Paulón, que era en aquel momento secretario general de la Federación y militaba en el Partido Socialista y es de Rosario, tenía muy buenas relaciones con el candidato a gobernador del Partido Socialista. Bueno, yo conseguí convencer al candidato del kirchnerismo de que mañana Wiener va a hacer una conferencia de prensa diciendo que apoya el matrimonio igualitario y si vos no salís primero, vas a quedar atrás. Y Esteban consiguió convencer al candidato socialista que mañana el candidato del gobierno va a hacer una conferencia de prensa. Y salieron los dos, ¿no? Por miedo a que el otro saliera primero. Bueno, había que hacer ese tipo de juegos. Cuando fue el primer fallo judicial de la jueza Gabriela Seijas en la Ciudad de Buenos Aires, que autoriza el matrimonio de Alex y José, ¿no?, declarando inconstitucionales esos 2 artículos del Código Civil, ¿no?, para que Alex y José se casaran, ya estaba la sentencia judicial que lo autorizaba, pero el registro civil depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tenía 2 caminos, ejecutar el fallo y casarlos, o apelar. Si apelaba, el proceso judicial continuaba y había que esperar a que llegara a la Corte Suprema, o sea, seguía su camino. Podía demorar 2 años más, ¿no? 3 años más. Entonces había que conseguir que se casaran ahora, ya estaba la sentencia. ¿Y eso dependía de quién? De Mauricio Macri.
que era en ese momento el líder de la oposición al gobierno. Entonces, mientras nosotros estábamos convenciendo al gobierno para que saliera públicamente a apoyar la ley, tuvimos que ir a hablar con Macri también para decirle, mirá, tenés este fallo, y yo en ese momento hablé, yo fui el que se encargó de hablar, no con Macri, porque no tenía diálogo directo con él, pero sí con uno de sus ministros, que era digamos, una de las personas de mayor confianza de Macri, y yo lo que le dije, mirá, ustedes quieren mostrar que ustedes son una derecha moderna, liberal, del siglo XXI, que no están atados a esa derecha del pasado. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento en el que ustedes pueden probar eso. Lo único que tienen que hacer es cumplir un fallo judicial. O sea, ni siquiera es que ustedes tienen que tomar la iniciativa. Lo único que tienen que hacer es cumplir un fallo judicial en vez de apelarlo, ¿no? Y bueno, después de varias conversaciones, Macri hizo un video en YouTube diciendo que él apoyaba el matrimonio igualitario y que no iba a apelar el fallo judicial, ¿no? Bueno, ahí hubo otra serie de intervenciones, se metió otra jueza, armaron un lío bárbaro, la pareja no se pudo casar en la ciudad de Buenos Aires, yo esto lo cuento más detalle en mi primer libro, Matrimonio Igualitario, y ahí tuvimos que conseguir otro gobernador que decidiera casarlo, y Fabiana Ríos, que era una gobernadora de izquierda, que estaba en Tierra del Fuego, allá en el fin del mundo, cerca de la Antártida, dijo, yo los caso, una gran activista por los derechos humanos, una persona que yo respeto muchísimo, que era en ese momento la gobernadora, y dijo, yo los caso, y bueno, ellos tuvieron que viajar escondidos de incógnito, con barba postiza y sombrero en un avión para que nadie los reconociera, anteojos negros, se metieron en un hotel en Ushuaia, estuvieron ahí escondidos hasta que salió el decreto de la gobernadora diciendo que los casaba, recorriendo al fallo judicial de Buenos Aires. Era una cosa jurídicamente bastante compleja que los abogados tenían que trabajar para asegurarse que estuviera bien hecha. Y cuando salió, los subieron en una combi, los llevaron a un registro civil a la hora que cerraba la puerta, los casaron y transmitimos en vivo para todo el mundo y salió en el New York Times 5 minutos después y ya teníamos una pareja casada, ¿no? Y a partir de ese momento cambió todo, ya teníamos una pareja casada en Argentina. Y Bruno, me he quedado pensando en lo que contaste de tu conversación con el kirchnerismo, que lo que te decían es que había que trabajar para tener las condiciones. Eso me parece muy interesante, porque claro, no es el hecho simplemente de buscar a cada diputado y conseguir el voto, o buscar a cada bancada, sino que hay una situación política que uno tiene que generar. ¿Cómo se consigue eso? Digamos, aterricemos el concepto en el día a día. Bueno, para conseguir eso vos tenés que hacer un trabajo muy fuerte de comunicación social, ¿no? Un trabajo muy fuerte de propaganda, de educación cívica. En nuestro caso, ¿qué es lo que hicimos? Primero había que instalar el tema, o sea, no era un tema que estuviera en la agenda de nadie, ¿no? Era algo que había pasado allá en Bélgica, en Holanda, y que hacía poquito tiempo había pasado en España, que eso había tenido mayor repercusión, porque España, bueno, es España y es un país que tiene una relación cultural, lingüística, histórica con la Argentina diferente, entonces bueno, cuando se aprobó el matrimonio en España salió en los diarios en Argentina y todo, pero aún seguía siendo una cosa lejana, ¿no? Entonces lo primero que había que hacer es instalar el tema. La primera iniciativa que nosotros tomamos para hacerlo, que es el lanzamiento oficial de la campaña en 2007, es una pareja se presenta ante el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires a pedir turno para contraer matrimonio, sabiendo que les van a decir que no, que la ley no lo permite, para labrar un acta dejando constancia que les impidieron casarse y con ese acta presentarse ante la justicia pidiendo que se declaren constitucionales esos dos artículos del Código Civil que les impiden casarse, ¿no? Eso, que es un acto jurídico, ¿no? Un acto formal, nosotros lo transformamos en una escenificación teatral que llamara a los medios de comunicación. O sea, era una pareja de mujeres que era la presidenta de la federación con su pareja, porque quien asumiera ese papel tenía que ser un cuadro político bien formado que pudiera hablar con los medios, que pudiera decir las cosas exactas, y María no tenía esa capacidad porque es un cuadrazo, entonces tenía que ser alguien que si le ponía una cámara adelante dijera lo que había que decir, ¿no? Y nosotros elegimos hacerlo el Día de los Enamorados, ¿no? Porque el Día de los Enamorados todos los canales de televisión hacen noticias, hacen notas sobre parejas, entonces era un gancho perfecto para conseguir que los medios fueran, ¿no? Hicimos todo un trabajo para conseguir que hubiera una buena repercusión en la prensa, le dimos la primicia a un diario progresista, Página 12, que era el único que no se iba a dar bola en ese momento, ¿no? Y este diario lo sacó en tapa con la foto de ellas dos, ¿no? Etcétera, y eso llamó a los demás medios, y bueno,
el día bueno, y llamamos a figuras, artistas que fueron a acompañarlas como testigos, ¿no? Etcétera. El día de la presentación en el registro civil había más cámara de televisión que la entrega de los Oscars, ¿no? Y fue en vivo, en todos los canales de televisión transmitiendo, todas las radios, había prensa internacional, había corresponsales extranjeros, etc. Era un acto formal, ¿no?, para presentar un recurso ante la justicia, pero se transformó en un evento público importante. Después que hicimos eso, había que mantener el tema en agenda. Entonces, fuimos consiguiendo otras parejas, y la segunda pareja es una pareja de artistas, ¿no? Un representante de artistas con un actor, que a su vez este representante, Alejandro Vanelli, que es un tipazo, una persona buenísima, es el representante de casi todos los actores y actrices más famosos de la Argentina, entonces fueron a acompañarlo como testigos, figuras del cine, de la televisión, etc. Y después fue una pareja de dos señoras muy mayores, de casi 80 años, que habían pasado toda la vida juntas, y que la historia de vida que tenían era espectacular. Y después una pareja de chicos jóvenes, uno de los cuales es afrodescendiente, entonces eran también una pareja, digamos, interracial, ¿no? Y se jugaba también la cuestión de la migración, porque él era inmigrante uruguayo, ¿no? Y después otra pareja que era del interior del país, entonces le daba un lado más federal. O sea, fuimos buscando la manera de que cada nueva pareja que se presentara a la justicia, al final fueron como 100, ¿no? Pero las primeras fueran parejas que cada una en sí trajera otra cosa, otra noticia que contar, que llamara a los medios de vuelta. A la vez comenzamos a trabajar, crear una red de periodistas, ¿no? Porque al principio, claro, para los medios de comunicación esto no era un tema todavía, ¿no? No era un tema importante, entonces te mandaban al chico que acababa de entrar en la redacción, que estaba haciendo sus prácticas, porque no lo consideraban un tema importante. Entonces hubo que empezar a hacer que los medios empezaran a verlo como importante, y para eso, por un lado, había que buscar periodistas amigos, aliados, que estuvieran dispuestos a hacer notas, y había que producirlas las notas muchas veces. O sea, explicar, bueno, ¿qué significa no poder casarse? Entonces, conseguir una pareja que explicara lo que significara para ellos cuando uno de ellos había estado enfermo y el otro no lo podía visitar al hospital, conseguir otra pareja que tenía un hijo chico y que uno de los dos no lo podía ir a buscar a la escuela, y que cada pareja contara sus historias, que empezaran a aparecer esas historias, porque el prejuicio se basa sobre todo en la ignorancia, pero también en la falta de empatía, ¿no? Y cuando de repente vos empezás a conocer historias, ¿no?, empezás a darte cuenta que esas historias humanas tienen mucho que ver con tu propia experiencia de vida, y que entonces no son extraterrestres, ¿no? Son gente como vos, ¿no? Entonces hubo todo un camino que recorrer, y en el medio, bueno, hicimos encuestas, y en eso nos ayudó el gobierno, que la financió, hicimos focus group, ¿no? Hicimos focus group para testear cómo estaba impactando la campaña, qué era lo que más estaba impactando, qué era lo que no, qué era lo que faltaba, cuáles eran las dudas de la gente, y cómo ir ajustando. Hicimos un argumentario, yo escribí un argumentario de preguntas y respuestas, que lo distribuimos a periodistas, a diputados, a jueces, a senadores, a gente del gobierno, de la oposición, en el que agarrábamos todos los cuestionamientos contra la ley de matrimonio igualitario que se habían hecho en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudáfrica, etcétera, y los respondíamos, ¿no? Entonces ya, si tenés esta duda, acá está la explicación de por qué, ¿no? Hicimos un trabajo en el Congreso cuando presentamos el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, para que fuera un proyecto de ley plural, ¿no? Para que no fuera de un partido. Entonces, el proyecto estaba firmado por, creo que 25 o 26 diputados, que los conseguimos uno por uno, hablando uno y convenciéndolo uno por uno. Y entre esos 25 diputados había gente de partidos de izquierda, de partidos del centro, de partidos de derecha, de la oposición, del gobierno, del interior, de la capital, hombres, mujeres, ¿no? Viejos, jóvenes. Era, digamos, una cosa bien plural, ¿no? Para dialogar con distintos sectores de la política también, ¿no? Y para que todos se sintieran parte, porque si era un proyecto del gobierno, la oposición estaba en contra. Si era un proyecto de la oposición, el gobierno estaba en contra. Entonces había que meter a gente de la oposición y a gente del gobierno, y armar una coalición, digamos, a favor de la igualdad, y traer artistas, figuras públicas, ¿no? Hicimos un video que lo produjo Alejandro Vanelli, en el que salían Alfredo Alcón, Norma Leandro, Ricardo Darín, ¿no? Fito Páez, Andrés Calamaro, salían figuras de la música, del cine. Hubo mucho trabajo, hicimos un trabajo con líderes religiosos para neutralizar el discurso de los más fundamentalistas. Entonces, cuando se discutió en el Senado, fue un rabino que estaba a favor, fue un pastor, no lo recuerdo ahora si de la iglesia luterana, anglicana,
fue una Maggi Santo, fue gente de distintas religiones, inclusive de la Iglesia Católica, que estaban a favor. Fue mucho trabajo, realmente fue mucho trabajo. Y Bruno, ya para ir culminando, porque te prometí un determinado tiempo y si no cumplo, después ya no me vas a aceptar las invitaciones. No, no. Y tú has estado ¿cuántos años vinculado al activismo? Desde la primera vez que te pusiste a militar. Y desde el 2006, más o menos, por ahí, Estamos 2005, hablando 2006. de 15 años en el Más de 15 activismo, años. con Sí, lo sí. cual lo que te voy a pedir que hagas va a ser algo que viene de la experiencia y del corazón. En los años que has estado de activista y en los años además en los que has podido ver cómo se hacen las cosas en Brasil y en otros países de América Latina, ¿cuáles son los clásicos errores que se cometen desde el activismo cuando se quiere conseguir una ley o conquistar un derecho? A ver, los voy pensando mientras los voy Sí. diciendo, ¿no? Por un lado, a mí me parece que muchas veces se comete el error de hablar en un lenguaje que solo entendemos nosotros, ¿no? El activismo comienza a producir su propia jerga, sus propias palabras, sus propios términos, hasta su propia gramática, ¿no? Y empieza a hablar de una forma que entre activistas entendemos lo que estamos diciendo, pero que el verdulero de mi barrio no lo entiende, ¿no? Que el portero de mi edificio no lo entiende, ¿no? Que la enfermera de la unidad sanitaria no lo entiende, que el señor que está mirando televisión en su casa no lo entiende. Entonces, primera cuestión, hay que hablar en un lenguaje que pueda entender todo el mundo. Estamos acá para convencer a la mayoría. Si queremos que el Congreso apruebe una ley, tenemos que convencer a los políticos. Si queremos convencer a los políticos, tenemos que mostrarle que la mayoría de la sociedad puede estar de acuerdo con eso. Para eso hay que trabajar para convencer a la mayoría de la sociedad. Si hablamos un lenguaje que entendemos nada más que nosotros, no vamos a convencer a nadie más que a los que ya están convencidos. Segundo, lo que hablábamos antes, hay que dialogar con todos. O sea, está claro que yo tengo mis simpatías políticas, ¿no? Yo sé a quién voto en las elecciones y por quién hago campaña, ¿no? Y vos tendrás las tuyas y cada uno tiene las suyas. Nosotros en la federación armamos un equipo en el que había militantes, activistas LGBT del kirchnerismo, del radicalismo, del PRO, del Partido Comunista, del MST, del Partido Obrero, del Partido Humanista, liberales, todo. Había gente de todas partes. Y esa gente muchas veces se intercambiaba información, ¿no? Fulanito contaba que en su partido había un diputado que lo podíamos convencer y ese diputado era amigo de un diputado de otro partido y capaz si le decís a tu diputado con el mismo, había todo un trabajo de intercambiar información entre activistas que estaban en distintos partidos, pero que todos querían que se aprobara la ley. Entonces había que compartir y muchas veces, no sé, había que presionar a un diputado de un partido y los de su propio partido tenían dificultades para hacerlo, pero nos pasaban la información que nos iba a servir para ejercer esa presión. O sea, hay que hablar con todos, ¿no? Hay que buscar alianzas amplias también en la sociedad civil, ¿no? Buscar el apoyo de artistas, buscar el apoyo de deportistas, buscar el apoyo de actores de cine, de actrices, de músicos, de periodistas, de escritores, de científicos, bueno, de gente de todas partes, ¿no? De líderes religiosos, ¿no? Y para eso no podemos estar siendo fiscales de las palabras que usa cada uno, ¿no? No podemos estar diciendo, no, a ver, pero tenés que, no podés decir tal cosa y no podés decir tal otra, y no, en esta frase digo, obvio que hay que hacer una cierta pedagogía para explicar algunas cosas, pero no nos podemos poner en fiscales de que todo el mundo hable como hablamos nosotros y conozca el abecedario, ¿no? Tenemos que dejar que la gente se exprese y además porque esa gente va a dialogar con su propio público, ¿no? Si un futbolista hace una declaración que se la escribo yo, y capaz que los que lo siguen se van a dar cuenta que eso no es lo que piensa él, que es algo que le escribió otro. Entonces lo tiene que decir con sus palabras, lo mismo un actor o un músico. Y agradecer los apoyos. Yo he visto cosas en Brasil, por ejemplo, yo coordiné la campaña en Brasil también después, pero he visto discusiones que yo veía más como testigo, como la discusión sobre el aborto, ¿no? Que yo obviamente apoyo la legalización del aborto, pero que yo no era protagonista en ese proceso, digamos, no formaba parte. Y yo veía, por ejemplo, de repente un personaje muy famoso, ¿no? De la televisión de Brasil, lo invitó a una revista que decidió hacer una tapa sobre el aborto, ¿no? Entonces invitaron a varias personas a fotografiarse con una remera que decía yo apoyo la legalización del aborto.
Y pobre, este hombre lo masacraron. Él se sacó la foto con la remera y salieron. Un sector del feminismo salió a decir que estaba apropiándose de una lucha que era de las mujeres y que él como hombre no se tenía que meter. Otros dijeron que lo hacía para ganar rating para su programa de televisión. Otros que no sé qué. El tipo yo creo que nunca más en la vida va a apoyar una causa social, ¿no? O sea, los apoyos hay que ir a buscarlos y hay que agradecerlos mucho porque nos ayudan, ¿no? Otra cosa me parece que no se puede cometer el error de improvisar, ¿no? O sea, tenés que estar preparado, porque si yo voy a un programa de televisión en nombre del activismo LGBT y del otro lado tengo a un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica que va ahí a decir un montón de barbaridades y a explicar con palabras sofisticadas de abogado que está mal, yo tengo que conocer los argumentos que él va a dar, los tengo que haber estudiado antes y tengo que haberme asesorado con otros profesores de Derecho Constitucional para poder mostrarle que él está equivocado. No puedo ir ahí a improvisar en el momento y ver qué me sale, ¿no? Hay que trabajar mucho para profesionalizar nuestro argumentario y nuestro discurso y para estar preparados para el debate público, ¿no? Hay que entender que nuestros valores no siempre son los valores de la gente a la que tenemos que convencer, ¿no? No, yo soy un defensor del Estado laico, de la separación absoluta entre la Iglesia y el Estado, y además soy ateo, no creo en Dios, ¿no? Y soy un ateo convencido, o sea, línea Richard Dawkins, ¿no? Ahora, yo obviamente defiendo que la discusión de leyes como el matrimonio igualitario no tienen que estar contaminadas del discurso religioso, ¿no? O sea, que no valen argumentos de tipo religioso porque estamos hablando de una ley civil. Ahora, yo sé que a la hora de votar hay muchos diputados y muchos senadores que son católicos o que son judíos o que son evangélicos o que son de lo que sea, y para los cuales hay valores en juego, ¿no? O creencias en juego, ¿no? Y yo tengo que buscar cómo hago para dialogar con eso, pues si no, no voy a conseguir el voto. Solamente diciéndoles que son unos reaccionarios ultra religiosos, no voy a conseguir que voten a favor de la ley. Entonces, para eso tengo que, bueno, nosotros hicimos el trabajo, ¿no? de estudiar la Biblia, de estudiar otras lecturas y de poder responder cuando yo decía no, porque a ver, no sé, porque en Levítico 18:22 dice no te acostarás con hombre como con mujer, porque es abominación, y sí, bueno, y en el Levítico también dice que no cortarás las puntas de tu cabello y de la barba, que no comerás animales de mar que no tengan aletas o escamas, dice que no te podrás hacer inscripciones en la piel, o sea, tatuajes, dice que no vestirás ropas que mezclen hilos diferentes, dice un montón de otras cosas, que no plantarás semillas diferentes en el mismo huerto, y sin embargo todas esas cosas las hacemos, ¿no? Y además cuando el Levítico dice que no te acostarás con hombre como con mujer porque es abominación, una abominación, en realidad esa palabra en la Torá estoevá, que es una palabra del hebreo bíblico que significa algo impuro desde el punto de vista religioso, no necesariamente moralmente malo. Entonces vamos a buscar en qué otros lugares de la Biblia dice estoevá. ¿Y qué significa? O sea, a lo que voy con esto es a que teníamos que tener argumentos para discutir con eso. Y teníamos también que buscar a líderes religiosos que estuvieran a favor y que llamaran a esos diputados. Que los llamara un pastor o un rabino o un cura y le dijera, mirá, yo tengo otra lectura de lo que dice la Biblia y te la puedo ofrecer, ¿no? O sea, me parece que todas estas cosas ayudan a trabajar mucho con la comunicación, ¿no? Y algo que fue muy importante en la Argentina fue conseguir que mucha gente saliera del armario en ese proceso. Cuando por primera vez mucha gente vio que era posible, que realmente era posible, ¿no? Cuando se casó la primera pareja y dejó de ser una locura, dejaron de decir, estos son unos locos que están pidiendo algo que nunca jamás van a conseguir. Bueno, tenemos una pareja casada. Ahí está, es real, ¿no? Cuando se empezó a ver, hubo miles de personas que decidieron salir del armario con la familia, con los amigos, porque, bueno, era el momento, ¿no? Se estaba discutiendo eso y tenían que poder explicarle a sus amigos, a su familia, a sus compañeros de trabajo por qué esa ley era importante para ellos. Y eso hizo una diferencia gigantesca, ¿no? Donde miles de personas salieron del armario al mismo tiempo en todo el país y hablaron con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Y muchos fueron a la televisión. Eso hizo una diferencia enorme, ¿no? Sí, yo lo he visto en varias discusiones, Congreso, algunas con buen resultado, otras con no, que a veces más importante que la ley misma,
ley fundamental, no estoy digamos, bajándole la importancia, pero a veces tan importante como la ley misma es el proceso social que esto desencadena, Sin dudas, ¿no? sin dudas. Y creo que en el tema de la ley de identidad de género con las personas trans, en el tema de matrimonio igualitario con las parejas del mismo sexo, en el tema del aborto con las mujeres que han pasado por esa experiencia, el poder permitirnos como sociedad mirar, mirarnos y conversar sobre esos temas ya es un fin en sí mismo. Pero bueno, Sin Bruno, dudas. te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Creo que nos has dado información muy valiosa, basada en la experiencia, basada en la reflexión, y estoy seguro que a los 35 lideresas y líderes que están viendo esta conversación les va a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alberto, y a los amigos y las amigas del Perú que están escuchando. Recordarles también que mi último libro, El fin del armario, está publicado en el Perú por la editorial La Travesía, una editorial de Arequipa. Lo presentamos juntos con Alberto allí Así en es. Arequipa y en Lima también. Así que, bueno, lo pueden buscar. Espero que les guste hablar de todo esto con mucho más detalles. Y también el libro lo pueden encontrar en formato digital, si es que prefieren Sí, leerlo en una tableta o en su computadora. también. Muchas gracias.